no te cases con ella, gritó el hijo. Todos quedaron en shock al escucharlo. En una soleada tarde en la Ciudad de México, las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel resonaban con fuerza. Al interior, cientos de invitados observaban con asombro cómo Héctor, un exitoso empresario, se preparaba para casarse con Valeria, una mujer de una elegancia impecable pero con una mirada que ocultaba secretos. Justo cuando el sacerdote comenzó a pronunciar las palabras del rito, un grito rompió el silencio solemne. Papá, no te cases con ella. Todos los rostros se giraron hacia la puerta principal, donde estaba Diego, el hijo de Héctor, de tan solo 12 años, jadeando y sosteniendo un sobre desgastado entre sus manos. El ambiente se congeló. Héctor, visiblemente confundido, avanzó unos pasos hacia su hijo. Diego, ¿qué haces aquí? Debías estar con tu tía. Valeria, con los labios tensos, lo observaba con una mezcla de sorpresa y enfado. Pero Diego, con lágrimas rodando por sus mejillas, levantó el sobre. Papá, tienes que leer esto antes de dar el siguiente paso. Ella no es quien dice ser. El murmullo entre los invitados creció, llenando la iglesia de tensión y expectación. Héctor, atrapado entre la incredulidad y el desconcierto, tomó el sobre con manos temblorosas. Valeria intentó intervenir, su voz afilada resonando. Es solo un niño. No permitas que arruine este momento tan importante. Pero Héctor levantó una mano, exigiendo silencio. Abrió el sobre, revelando un conjunto de fotografías y documentos que hicieron que su rostro perdiera todo color. Su mirada, antes llena de amor hacia Valeria, se tornó fría como el acero. Los invitados contenían la respiración mientras Héctor miraba a su hijo. ¿De dónde sacaste esto, Diego? El niño, aún sollozando, respondió con valentía. Un hombre me lo dio afuera de la escuela. Me dijo que era importante que lo supieras antes de casarte. Valeria, ahora pálida, intentó arrebatar los papeles, pero Héctor los sostuvo firmemente. ¿Qué significa esto, Valeria? ¿Es verdad lo que estoy viendo? En ese momento, la tensión en la iglesia era palpable. Nadie sabía lo que decían exactamente los documentos, pero las miradas entre los asistentes reflejaban una mezcla de morbo y preocupación. Héctor se giró hacia el sacerdote, su voz firme y quebrada al mismo tiempo. Esta boda está suspendida. Valeria, con los ojos llenos de furia y desesperación, exclamó: no puedes hacerme esto, Héctor. Pero él, sin mirarla, tomó de la mano a Diego y salió de la iglesia, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Aferrando a su hijo con fuerza, Héctor susurró mientras las puertas de la iglesia se cerraban tras ellos: tenemos mucho de qué hablar, hijo. Pero primero, necesito saber todo lo que tú sabes. Y con esas palabras, padre e hijo desaparecieron entre las calles de la Ciudad de México, dejando atrás un misterio que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. De regreso en su lujosa casa en Polanco, Héctor se encerró con Diego en su estudio. El hombre, aún con el traje de novio puesto, sostenía los documentos con manos temblorosas. Diego, sentado frente a él, observaba con preocupación el rostro de su padre, que mostraba una mezcla de dolor y confusión. Hijo, dime exactamente quién te dio esto y qué te dijo, exigió Héctor, tratando de mantener la calma. Diego respiró profundamente, intentando recordar cada detalle. Era un hombre mayor, papá. Estaba parado afuera de mi escuela. Me dijo que tenía información importante sobre Valeria y que tú debías saberlo antes de casarte. No me dio su nombre, pero parecía como si supiera muchas cosas de nuestra familia. Héctor frunció el ceño, revisando nuevamente las fotografías y los documentos. Había imágenes de Valeria con hombres desconocidos, recibos bancarios de transacciones sospechosas y un acta de matrimonio con otro hombre llamado Rogelio Márquez. Héctor se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. Esto no puede ser verdad. Valeria me dijo que era viuda, que nunca había estado con nadie más desde que perdió a su esposo. Diego, aún nervioso, observó a su padre con cautela. Papá, no quiero que te enojes conmigo, pero sentí que debía decírtelo. Algo en ese hombre me hizo confiar en él. Mientras Héctor intentaba procesar la información, un recuerdo enterrado en su memoria surgió de repente. Una noche, meses atrás,
había encontrado a Valeria hablando por teléfono en el balcón. Aunque ella aseguró que era una amiga, ahora recordaba el tono nervioso de su voz y cómo rápidamente había terminado la llamada al verlo. Su intuición le decía que esos documentos no eran una coincidencia. Decidido a llegar al fondo del asunto, Héctor tomó su teléfono y llamó a su amigo y abogado, Gerardo, para pedirle que investigara todo sobre Valeria. «No puedo creer que haya sido tan ciego», murmuró mientras colgaba. Diego, con los ojos llenos de preocupación, tomó la mano de su padre. «Papá, no estás solo en esto. Estoy contigo». Héctor, emocionado por el apoyo de su hijo, lo abrazó con fuerza. Mientras tanto, en un elegante hotel en el Paseo de la Reforma, Valeria estaba sentada en la suite presidencial. Con una copa de vino en la mano y su celular vibrando con mensajes de amigos curiosos por el escándalo en la iglesia, su rostro mostraba una mezcla de rabia y frustración. ¿Cómo se enteraron? Esto no debía pasar. Todo estaba perfectamente planeado. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con tono amenazante. «Más te vale arreglar esto, Valeria. Sabes lo que está en juego». La tormenta apenas comenzaba, y los secretos que Valeria había intentado ocultar durante años estaban a punto de salir a la luz, arrastrándolos a todos en un torbellino de traición, mentiras y dolor. Al día siguiente, Héctor se despertó temprano, incapaz de dormir tras los acontecimientos del día anterior. Con el amanecer iluminando su despacho, comenzó a revisar nuevamente los documentos que Diego había traído. Cada página era una pieza de un rompecabezas que revelaba una versión de Valeria que él nunca habría imaginado. Entre las fotografías y transacciones bancarias, una carta manuscrita llamó su atención. Estaba dirigida a Valeria y firmada por Rogelio Márquez, el hombre que, según los documentos, aún era su esposo. La carta era breve pero contundente. «Valeria, sabes lo que nos prometimos. No permitas que esto se interponga en nuestros planes. Recuerda lo que está en juego». Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de planes estaba tramando Valeria con este hombre? ¿Y cómo había logrado ocultarlo todo durante tanto tiempo? Mientras tanto, en el hotel, Valeria miraba por la ventana con una expresión fría y calculadora. Su mente estaba en constante movimiento, buscando una forma de recuperar el control. Sabía que Héctor no tardaría en investigar, pero no esperaba que su pasado la alcanzara tan rápido. Encendió un cigarro, algo que nunca hacía frente a Héctor, y marcó un número en su teléfono. «Rogelio, tenemos un problema. Héctor lo sabe. Si él sigue indagando, todo se vendrá abajo». Del otro lado de la llamada, Rogelio respondió con un tono firme: «Eso no puede pasar, Valeria. Tú prometiste manejarlo. Si Héctor descubre todo, no solo perderemos el dinero, sino que terminarás en la cárcel». La amenaza en sus palabras era clara, pero Valeria no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. «No te preocupes, Rogelio. Tengo un plan. Héctor aún me ama, y puedo usar eso a mi favor». Esa misma tarde, Gerardo, el abogado de Héctor, llegó a su casa con los resultados preliminares de su investigación. «Héctor, todo lo que está en esos documentos parece ser cierto. Valeria no solo sigue casada con Rogelio Márquez, sino que ambos están involucrados en un esquema de fraude millonario. Han estafado a varias personas en diferentes estados del país, y tú eras su próximo objetivo». Héctor sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Había entregado su confianza, su amor y su vida a una mujer que lo veía como un simple escalón para alcanzar sus objetivos. Pero lo que más le dolía era pensar en cómo todo esto podría afectar a Diego. «Gerardo, no podemos dejar que se salga con la suya. Necesito pruebas irrefutables para confrontarla y asegurarme de que no pueda dañar a nadie más». Esa noche, mientras Héctor planeaba sus próximos pasos, Diego estaba en su habitación cuando notó que alguien merodeaba cerca de la casa. Desde la ventana, pudo ver a un hombre desconocido hablando por teléfono y observando la entrada. Asustado, corrió hacia su padre. «Papá, hay alguien afuera. Creo que nos están vigilando». Héctor se acercó rápidamente a la ventana y reconoció al hombre de inmediato. Era Rogelio Márquez. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaban, y la batalla que se avecinaba no solo sería emocional, sino también física.
Héctor sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Al ver a Rogelio merodeando cerca de su casa, decidió enfrentarlo directamente. Armado con determinación y acompañado por Gerardo, salió al jardín mientras Diego los observaba desde la ventana, preocupado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Héctor, con la voz firme pero contenida. Rogelio, un hombre de mediana edad con mirada desafiante, esbozó una sonrisa sarcástica. «Solo vine a asegurarme de que todo esté en orden, Héctor». Parece que has tenido un par de sorpresas últimamente, ¿no? Su tono burlón hizo que Héctor apretara los puños. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué estás jugando con mi familia? Rogelio se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «No estoy jugando, Héctor. Esto es solo negocios. Pero debo advertirte, cuanto más escarbes, peor será para ti». Gerardo dio un paso al frente, mostrando los documentos que había recolectado. «Ya tenemos suficiente evidencia para que pases años en la cárcel, Rogelio. Así que mejor empieza a hablar». La sonrisa de Rogelio desapareció por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿Pruebas? «No tienes nada que pueda vincularme directamente. Y Valeria, bueno, ella es más lista de lo que crees». Mientras la tensión aumentaba, Diego decidió intervenir. Bajó corriendo y se unió a su padre. «Déjanos en paz. Mi papá no merece esto, y tú sabes que lo que están haciendo está mal». Rogelio miró al niño con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Tienes agallas, muchacho. Pero deberías quedarte en tu lugar. Esto es entre adultos». Héctor, furioso, dio un paso adelante, pero Gerardo lo detuvo. «No vale la pena, Héctor. Déjame encargarme de esto legalmente». Rogelio, viendo que no podría intimidarlos fácilmente, retrocedió. «Esto no ha terminado. Nos veremos pronto». Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la calle, dejando a Héctor y a su familia con una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, mientras Héctor trataba de calmar a Diego, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «No sabes con quién te estás metiendo. Retírate antes de que sea demasiado tarde». Héctor sintió un escalofrío al leer esas palabras, pero sabía que no podía rendirse. En el hotel, Valeria recibió una llamada de Rogelio. «Tu novio y su hijo son más problemáticos de lo que pensaba». ¿Estás segura de que puedes manejar esto? Valeria suspiró, sintiéndose atrapada. «Déjamelo a mí. Héctor aún confía en mí, aunque sea un poco. Lo usaré para salir de este problema». Pero en el fondo, Valeria sabía que la situación estaba fuera de control y que su mundo construido con mentiras estaba a punto de desmoronarse. Héctor, por su parte, no podía quitarse de la cabeza la mirada desafiante de Rogelio. «Si quiere una guerra, la tendrá», pensó, mientras Gerardo comenzaba a movilizar todos sus contactos legales para proteger a la familia. A la mañana siguiente, Héctor decidió enfrentar a Valeria con toda la evidencia que tenía. Aunque sabía que su corazón estaba roto, su deber como padre y hombre de principios lo obligaba a buscar la verdad, por más dolorosa que fuera. La citó en un elegante restaurante del centro de Ciudad de México, un lugar donde habían compartido momentos felices en el pasado. Mientras esperaba, su mente oscilaba entre la rabia y el pesar. Valeria llegó puntual, vestida impecablemente y con su característica sonrisa encantadora. «¿Por qué este encuentro tan formal, amor?», preguntó mientras tomaba asiento. Héctor, con el rostro grave, colocó los documentos sobre la mesa sin decir una palabra. Valeria frunció el ceño al reconocer las fotografías y las cartas. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa, respondió Héctor con firmeza. Lo que quiero saber es si todo esto es cierto. ¿Rogelio sigue siendo tu esposo? ¿Me has estado utilizando todo este tiempo? Valeria intentó mantener la calma, pero la tensión era evidente en su rostro. Héctor, no es lo que parece. Todo tiene una explicación. Entonces explícalo, exigió Héctor, cruzando los brazos. Valeria bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Sí, Rogelio y yo estábamos casados, pero nuestro matrimonio terminó hace años. Él me ha estado chantajeando, usando mi pasado para manipularme.
Todo lo que he hecho fue para protegernos, para protegerte a ti y a Diego. Héctor quiso creerle, pero algo en sus palabras sonaba falso. ¿Protegerme? ¿Y las transferencias bancarias? ¿Los mensajes? Esto no es protegerme, Valeria. Esto es traición. Valeria intentó tomar su mano, pero él la retiró de inmediato. Héctor, te amo. Nunca quise hacerte daño. Todo lo que hice fue por nosotros. En ese momento, Diego entró al restaurante inesperadamente. Había seguido a su padre sin que él lo notara. Al ver a Valeria, el niño no pudo contenerse. Papá, no le creas. Ella está mintiendo. Lo escuché todo anoche cuando hablaba por teléfono. Valeria se puso de pie, visiblemente alterada. ¿Qué haces aquí, Diego? Esto no es asunto tuyo. Pero Diego sacó algo de su bolsillo que dejó a todos en shock, una grabación en su teléfono. Escuché cuando hablaste con ese hombre, Rogelio. Dijiste que usarías a mi papá para salir de tus problemas. Héctor tomó el teléfono de las manos de su hijo y reprodujo la grabación. Las palabras de Valeria eran claras como el agua, y cada frase era como una puñalada para Héctor. Valeria, esto se acabó, dijo Héctor con voz temblorosa pero firme. No solo has traicionado mi confianza, sino que también has puesto en peligro a mi hijo. No quiero volver a verte nunca más. Valeria intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Finalmente, salió del restaurante sin decir una palabra más, dejando a Héctor y a Diego solos en medio de un torbellino de emociones. Mientras padre e hijo caminaban juntos hacia casa, Héctor se dio cuenta de que, aunque la verdad doliera, era mejor enfrentarla que vivir en una mentira. Pero algo en su interior le decía que la batalla aún no había terminado. Valeria no se rendiría tan fácilmente, y Rogelio tampoco. Los días posteriores al enfrentamiento con Valeria fueron un torbellino emocional para Héctor. Aunque había roto la relación, no podía quitarse de la cabeza la amenaza latente que representaban tanto Valeria como Rogelio. Más que nunca, su prioridad era proteger a Diego. Por eso, tomó la decisión de contratar a un equipo de abogados recomendado por Gerardo para reforzar su seguridad legal y patrimonial. Una tarde, mientras Héctor revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada anónima. Al contestar, una voz masculina y rasposa habló con un tono amenazante. ¿Creíste que terminarías con esto tan fácil? No tienes idea de quién soy ni de lo que puedo hacer. Retírate de esto o lo lamentarás. Héctor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no dejó que la amenaza lo paralizara. Colgó el teléfono y llamó de inmediato a Gerardo, quien le aseguró que todo estaba bajo control y que lo mejor era mantenerse alerta. Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propia tormenta. Rogelio estaba furioso porque había perdido el control sobre Héctor y comenzó a presionarla con mayor intensidad. Te advertí que no fallaras. Ahora esto es un problema mayor, y tú vas a solucionarlo, le espetó Rogelio mientras se paseaba por la habitación con expresión sombría. Valeria, agotada por el peso de sus propias mentiras, trató de negociar con él. Dame tiempo. Encontraré la manera de que Héctor ceda. Pero Rogelio no estaba dispuesto a esperar. En casa, Diego notaba la tensión en su padre. Aunque Héctor trataba de mostrarse fuerte, el niño podía ver el cansancio y la preocupación en su mirada. «Papá, ¿vamos a estar bien?», preguntó una noche mientras cenaban. Héctor tomó la mano de su hijo y, con una sonrisa reconfortante, le dijo: «Mientras estemos juntos, nada ni nadie podrá con nosotros». Esa misma noche, Gerardo llegó con noticias importantes. Había descubierto que Rogelio no solo estaba involucrado en negocios ilícitos, sino que también tenía conexiones con figuras poderosas en la política local, lo que complicaba el caso. «Héctor, necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Esta gente juega sucio, y no dudarán en usar cualquier medio para intimidarte». En paralelo, Valeria comenzó a reconsiderar sus acciones. Aunque inicialmente había planeado manipular a Héctor por conveniencia, se dio cuenta de que, en el proceso, había desarrollado sentimientos reales por él y por Diego. Consumida por la culpa, decidió que debía tomar medidas para enmendar el daño, aunque eso significara enfrentarse a Rogelio. Una noche, Héctor recibió un mensaje inesperado en su teléfono. «Héctor,
necesitamos hablar. Hay algo que no sabes y que podría salvarte. Por favor, confía en mí. Valeria. Héctor dudó al leer esas palabras. ¿Era una trampa más o realmente estaba dispuesta a ayudarlo? Sabía que aceptar el encuentro podría ser arriesgado, pero también entendía que quizás Valeria tenía información crucial para desenmascarar a Rogelio. El dilema lo mantuvo despierto toda la noche. Finalmente, al amanecer, decidió que iría al encuentro, pero no lo haría solo. Contactó a Gerardo para que estuviera preparado en caso de que algo saliera mal. Al fin y al cabo, estaba dispuesto a todo para proteger a su hijo y descubrir la verdad, sin importar el precio. Héctor llegó al lugar acordado para encontrarse con Valeria, un parque discreto en las afueras de Ciudad de México. A pesar de su desconfianza, la posibilidad de obtener respuestas lo impulsaba a seguir adelante. Antes de salir, había informado a Gerardo sobre el lugar y la hora, tomando precauciones ante cualquier eventualidad. Mientras esperaba en una banca, observó cómo Valeria se acercaba con una expresión sombría, claramente afectada. «Héctor, gracias por venir», dijo Valeria, evitando mirarlo a los ojos. Él no respondió, solo asintió, esperando que ella hablara primero. Valeria tomó aire profundamente y comenzó: «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice, pero estoy aquí porque quiero protegerte, a ti y a Diego. Rogelio no es solo un hombre manipulador, es mucho más peligroso de lo que imaginas». Héctor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué clase de peligro representa para nosotros? Valeria miró a su alrededor, como si temiera ser observada. Luego bajó la voz y continuó: «Rogelio lidera una red de lavado de dinero y extorsión. Durante años, ha usado su fachada de empresario para encubrir actividades ilícitas. Cuando me conoció, vio en mí una forma de acercarse a personas como tú, hombres exitosos y respetables, para utilizarlos como escudos legales o para limpiar su dinero». La revelación golpeó a Héctor como un balde de agua fría. ¿Por qué estás diciéndome esto ahora? ¿Por qué no antes? Valeria bajó la mirada, visiblemente avergonzada. Porque al principio solo pensaba en mí misma. Pero ahora, no puedo permitir que lastime a Diego. Él es inocente en todo esto, y yo lo quiero como si fuera mi propio hijo. Si no hacemos algo, Rogelio no se detendrá hasta arruinarte. Héctor sintió una mezcla de rabia y confusión. Quería creer en la sinceridad de Valeria, pero no podía ignorar el daño que ya le había causado. ¿Y qué propones? ¿Cómo podemos detenerlo? Valeria sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Aquí tienes documentos, grabaciones y pruebas de sus crímenes. Lo he estado recopilando todo en secreto. Pero necesito tu ayuda para entregarlo a las autoridades de forma segura. Antes de que Héctor pudiera responder, ambos se sobresaltaron al escuchar un ruido detrás de ellos. Un hombre desconocido, vestido de forma casual pero con una mirada intimidante, se acercó lentamente. «Qué conmovedora escena», dijo con sarcasmo. Pero no creen que pueden traicionar a Rogelio tan fácilmente, ¿verdad? El corazón de Héctor se aceleró. Sabía que estaba en peligro, pero también que no podía retroceder ahora. «No sé quién eres, pero si estás aquí para amenazarme, te advierto que no será fácil». El hombre soltó una risa seca. «Esto no es una amenaza, es una advertencia. Entreguen esos documentos y olvídense de todo esto, o enfrentarán las consecuencias». Héctor dio un paso al frente, con los puños apretados. «No voy a ceder. No permitiré que nadie ponga en riesgo la vida de mi hijo». El hombre lo miró con frialdad antes de irse, pero no sin antes susurrar: «Esto no ha terminado». Cuando quedó claro que el hombre se había marchado, Valeria, temblando, se dirigió a Héctor. «Esto es solo el principio. Si decidimos seguir adelante, debemos estar preparados para todo». Héctor asintió, decidido. Sabía que enfrentarse a Rogelio sería peligroso, pero por Diego, estaba dispuesto a luchar hasta el final. La tensión en el ambiente era palpable mientras Héctor y Valeria trazaban un plan para exponer a Rogelio. Los documentos que Valeria había entregado eran contundentes, pero sabían que revelar esa información pondría en riesgo sus vidas. Gerardo, al enterarse de los nuevos detalles, movilizó a un contacto confiable en la Policía Federal,
alguien que no podía ser comprado por Rogelio. Esa información debe llegar directamente a las manos correctas, dijo Gerardo con firmeza. Pero Rogelio seguramente ya tiene ojos sobre ustedes. Necesitamos despistarlos. Héctor asintió, consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarles caro. Decidieron que Valeria entregaría los documentos mientras Héctor se quedaba con Diego para garantizar su seguridad. Esa noche, Héctor llevó a Diego a casa de una amiga de confianza en Coyoacán, lejos de la mirada de Rogelio. Papá, ¿por qué estamos aquí? ¿Está pasando algo malo?, preguntó Diego con inocencia. Héctor lo abrazó con fuerza y le respondió, no te preocupes, hijo. Estoy haciendo todo para protegernos. Todo estará bien. Pero en su interior, el miedo no lo abandonaba. Mientras tanto, Valeria se dirigía al punto de encuentro acordado con la policía. Llevaba los documentos en un maletín, sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza. Había tomado todas las precauciones posibles, pero no podía evitar sentirse observada. Al llegar, estacionó su auto en un callejón discreto y esperó. De pronto, un coche negro apareció al final de la calle. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, varios hombres armados salieron del vehículo y se dirigieron hacia ella. «Y dame los documentos ahora», gritó uno de ellos, apuntándole con una pistola. Valeria intentó mantener la calma mientras apretaba el maletín contra su pecho. «Si me matan, nunca sabrán dónde está el resto de las pruebas», dijo con valentía, tratando de ganar tiempo. En ese momento, un estruendo rompió el silencio. Sirenas de policía resonaron en la distancia. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas y uno de ellos gritó, «Es una trampa. Vámonos». Valeria aprovechó la confusión para correr hacia un callejón estrecho, aferrándose al maletín con todas sus fuerzas. Las patrullas llegaron segundos después, pero los atacantes ya habían desaparecido. A salvo por el momento, Valeria entregó los documentos al oficial encargado, quien le aseguró que iniciarían de inmediato una investigación formal contra Rogelio. Pero en el fondo, Valeria sabía que esto no sería suficiente para detenerlo. «Aún no hemos ganado», pensó mientras regresaba al auto. Esa noche, Héctor recibió una llamada de Valeria. «Logré entregar los documentos, pero ellos saben que estamos contraatacando. Rogelio no se quedará de brazos cruzados». Héctor respiró profundamente, procesando la gravedad de la situación. «No importa lo que haga, no me rendiré. Vamos a terminar con esto, Valeria. No hay vuelta atrás». Sin saberlo, alguien escuchaba desde las sombras. Rogelio, furioso por el fracaso de sus hombres, decidió que era hora de tomar medidas extremas. «Si ellos creen que pueden ganarme, están muy equivocados», murmuró mientras ideaba un plan para destruir a Héctor y a Valeria de una vez por todas. Héctor sabía que la batalla apenas comenzaba. Después de hablar con Valeria, se reunió con Gerardo para analizar los próximos movimientos. «Rogelio no se va a detener hasta que nos aniquile», dijo Héctor con seriedad. Gerardo asintió, consciente del peligro que enfrentaban. «Por eso debemos adelantarnos a sus pasos. Si conseguimos más pruebas y lo exponemos públicamente, será imposible que siga operando en las sombras». Mientras tanto, Rogelio planeaba su próximo ataque desde su lujosa residencia en Polanco. Su red de contactos le había informado que Valeria había entregado documentos comprometedores a la policía, pero sabía que no todas sus operaciones estaban incluidas en esos papeles. «Tengo que acabar con Héctor primero. Él es el corazón de este problema», pensó mientras daba órdenes a sus hombres. Por su parte, Valeria, Héctor y Gerardo decidieron arriesgarse aún más. Héctor recordó que en una de las propiedades de Rogelio, ubicada en Tepoztlán, solían realizarse reuniones clandestinas donde se discutían negocios ilegales. Si lograban infiltrarse y grabar una de esas reuniones, tendrían una prueba irrefutable que podría llevarlo a la cárcel. «Es peligroso, pero es nuestra mejor oportunidad», dijo Valeria, dispuesta a jugarse todo. Esa misma noche, Héctor y Gerardo se prepararon para la misión. Valeria les proporcionó información clave sobre las medidas de seguridad de la propiedad, basándose en lo que recordaba de su tiempo con Rogelio. «El acceso principal siempre está vigilado, pero hay un camino trasero que usan para el personal de servicio. Podemos entrar por ahí», explicó.
Héctor miró a Gerardo con determinación. Vamos a hacerlo. Al llegar a Tepoztlán, se aseguraron de estacionar el auto lejos de la vista. Con equipo de grabación escondido en sus ropas, avanzaron sigilosamente por el sendero trasero, tal como Valeria les había indicado. La adrenalina corría por sus venas mientras se acercaban a la mansión iluminada. Desde el interior, se escuchaban voces y risas, indicando que la reunión ya había comenzado. Lograron entrar al patio trasero sin ser detectados y se escondieron detrás de unos arbustos. Desde ahí, pudieron ver y escuchar claramente la conversación en la sala principal. Rogelio estaba al centro, rodeado de varios hombres que discutían sobre grandes cantidades de dinero y transacciones sospechosas. Héctor activó el dispositivo de grabación, cuidando cada movimiento para no ser descubierto. Pero entonces, uno de los guardias notó algo extraño cerca de la entrada trasera. ¿Qué fue eso?, preguntó, alertando a los demás. Héctor y Gerardo contuvieron la respiración, intentando no hacer ningún ruido. Sin embargo, sus corazones latían con fuerza al escuchar cómo los pasos del guardia se acercaban. Justo cuando parecía que serían descubiertos, un ruido fuerte proveniente de la parte delantera de la propiedad distrajo al guardia. «Revisen qué pasa afuera», gritó uno de los hombres de Rogelio. Héctor y Gerardo aprovecharon la confusión para salir de su escondite y escapar por el mismo camino por el que habían llegado. Ya a salvo en el auto, Héctor revisó la grabación. «Lo conseguimos», dijo con alivio. Gerardo lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Esto será suficiente para hundir a Rogelio, pero debemos actuar rápido. Ahora que sabe que estamos tras él, será más peligroso que nunca». Mientras regresaban a Ciudad de México, Héctor no podía evitar pensar en Diego. «Todo esto es por él», murmuró para sí mismo. Pero lo que no sabía era que Rogelio ya tenía un nuevo plan en marcha, uno que pondría a su hijo directamente en la línea de fuego.